cuidarte de ti mismo. O sea, cómo yo o tú nos podemos cuidar de nosotros mismos. Esto es algo impactante, la experiencia que tuvo el pastor Juan Carlos Harrigan. Yo no te lo diré, pero él sí te lo dirá a ti, me lo dirá a mí. ¿Cómo me puedo yo cuidar de mí mismo? Y suena algo como alarmante y algo extraño. Pero sí, tú y yo debemos de cuidarnos de nosotros mismos. El pastor Juan Carlos Harrigan en esta oportunidad nos cuenta su testimonio. Hace alrededor de casi 20 años atrás, viví una experiencia que marcó mi vida para siempre. En un tiempo de ayuno y de oración en que me encontraba en esos días, tuve una visión, un sueño. Y en ese sueño yo miraba que peleaba con un joven. Era una guerra tremenda, nos forcejeábamos. Él me tomaba, me levantaba, me estrellaba, yo lo tomaba, lo estrellaba. Era algo que no podía entender por qué luchaba contra esa persona. Y duramos horas luchando, peleando, forcejeando. Pero algo tan extraño que impactó mi vida fue que cuando miré el rostro de aquel hombre, era mi propio rostro. Estaba peleando contra el mismo Juan Carlos. Yo quedé desconcertado y turbado en aquella visión. No entendía. Y en el sueño pregunté, ¿qué es esto? Y oí la voz de Dios que me dijo, para tú vencerlo a él, tienes que mantenerte de rodillas, vivir sobre tus rodillas, mantener una vida de oración. Es interesante ver que nuestro mayor enemigo no es Satanás, sino nosotros mismos. Wow. Nosotros normalmente nos centramos en los enemigos que nos rodean, pero no en el que llevamos adentro. Literalmente, todo cristiano, no importa el rango que tenga, lo grande que sea, o lo usado que esté siendo por Dios en este momento, tiene un enemigo interior que tendrá que vencer cada día, cada mañana, cada noche, cada segundo. Por eso Cristo dijo, toma tu cruz cada día. No se trata de vencerlo hoy, se trata de vencerlo diariamente. El apóstol Pablo le dice a Timoteo algo tan interesante que cautivó mis ojos en estos días. En 1 de Timoteo 4:16 dice así, ten cuidado de ti mismo. ¿Cómo es posible que Pablo, en vez de decir a Timoteo, cuídate de lo que te rodean? Cuando tú conoces a alguien, tienes un buen amigo, un hijo, tú normalmente dices, cuídate de los vecinos, cuídate de fulano, cuídate de acá. Pero Pablo le dice a Timoteo, cuídate de ti mismo, dándole a entender que su mayor enemigo en el ministerio, en su vida espiritual, no será el vecino ni Satanás, será él mismo. Es interesante ver cómo cae Sansón. ¿Por qué cae Sansón? Como ustedes deben de haber conocido ya esta historia, Sansón se enamoró de una mujer llamada Dalila. Y Dalila fue contratada por los filisteos para que descubriera cuál era la fuerza de Sansón por la cual podía vencer a todo el mundo. Y ella lo presionó muchas veces y Sansón le mintió y le habló varios puntos que le hacía entender que era el secreto y no lo era. Hasta que dice la escritura y ella le dijo, ¿cómo dice que yo te amo si tú no me cuentas lo que realmente produce tu fuerza? Y dice la palabra de Dios que descubrió Sansón su corazón a Dalila y le contó que él era nazareno, que si le cortaban el cabello iba a perder la fuerza. La palabra de Dios termina diciendo que Dalila le cortó el cabello, lo durmió primero, le cortaron el cabello y luego Sansón fue vencido por los filisteos, le sacaron los ojos y así el hombre más fuerte terminó siendo el hombre más débil, aunque más adelante la Biblia nos muestra que recuperó su fuerza porque se humilló. Pero el punto a seguir es lo siguiente, es impresionante que el hombre más fuerte del mundo terminó siendo el hombre más débil. ¿Por qué? Porque no cuidó de sí mismo. Lo que venció a Sansón no fueron los filisteos, no fue Dalila. Quien venció a Sansón fue el mismo Sansón. Y es lo que literalmente nos va a vencer a nosotros en el día de hoy. Nosotros mismos. Por eso Pablo dice, cuídate de ti mismo. Ahora, ¿por qué Pablo le dice a Timoteo, cuídate de ti mismo? Por la experiencia que tiene. Independientemente de lo espiritual que sea, Pablo ya había luchado con Pablo. Pablo ya había vencido a Pablo. Por eso Pablo llegó a la conclusión y dijo, ya yo no vivo en mí, Cristo es que vive en mí. Cuando a Pablo le hablaban de morir en la cruz o de morir por alguna circunstancia, jamás le dio miedo, porque Pablo ya estaba muerto. Pablo perdió todo deseo a la vida humana, perdió todo deseo a las cosas de este mundo. Ya Pablo no vivía para él, vivía para Dios. Ahora, en el libro de Romanos 7:19, Pablo nos revela algo interesante, como un problema que está viviendo Pablo, aunque en el capítulo 8 nos da la solución. Pero en el capítulo 7 de Romanos nos dice lo que está viviendo. Y fíjate lo que dice la Escritura. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Pablo revela que está luchando contra alguien dentro de él llamado Pablo, que su designio, su inclinación es hacia el mal. Pero que también hay un Pablo espiritual, que es el hombre interior que fue creado en Cristo Jesús, que es el que nos lleva a hacer el bien, y es el que quiere hacer el bien. Y dice, y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal que está en mí se quiere inclinar a hacer el mal. Oiga esto, dice acá, porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Hay dos personalidades viviendo dentro de ti. Está la personalidad del Adán caído y está la personalidad del Adán restaurado, que es en Cristo Jesús. Todo lo que hoy me están mirando y escuchando, seguro que están peleando contra esa personalidad. El hombre interior hecho según Dios anhela el cielo, anhela la santidad, anhela las cosas de Dios, anhela servir a Dios, anhela ser un instrumento. Pero el otro hombre, el viejo hombre que está allí, que no se ha muerto, que está allí, que hay que matarlo cada día, llevarlo a la cruz. Como dijo Martín Lutero, yo me bauticé y tenía la visión y el sueño que cuando me bautizara mi viejo hombre iba a morir. Pero luego de ser bautizado me di cuenta
que aquel hombre, viejo hombre, Martín Lutero, sabía nadar y pudo sobrevivir, indicando que su lucha contra Martín Lutero no iba a terminar hasta que no muriera. Escucha esta palabra que te estoy dando hoy, porque posiblemente sea, y creo que es la solución que Dios está impartiendo a tu vida para vivir una vida separada del pecado, una vida agradable en santidad para el Dios Todopoderoso. Hoy en día hay muchas personas que, como Sansón, han sido reducidos a un bocado de pan. El hombre más fuerte fue vencido por él mismo. Dalila simplemente lo incitó, simplemente lo presionó. El problema de Sansón no solo fue Dalila, el problema de Sansón fue que dejó que Dalila lo hiciera ceder. Cedió a las peticiones de Dalila. Y yo estoy aquí hoy de parte de Dios para decirte, no ceda a la presión del diablo, no ceda a la presión del pecado. Satanás va a levantar un sinnúmero de Dalila o de cosas alrededor de ti para que tú cedas, para que tú abras tu corazón y te desnudes espiritualmente y de esa forma compenetrar y destruirte. Así que hoy te animo a que no ceda a ninguna presión. No sea como Sansón, que cedió a la presión de Dalila y fue reducido a la nada, a un bocado de pan. Mira lo que dice la Biblia en Proverbios, capítulo 6, versículo 26. Dice, porque a causa de la mujer ramera, el hombre es reducido a un bocado de pan. El pecado nos reduce, el pecado nos convierte en nada, nos hace inútil. Bendito sea Dios. No se cuidaron. Es impresionante esta palabra que te voy a soltar. No se cuidaron. Yo conozco hombres, mujeres, ungidos de Dios, que fueron reducidos a un bocado de pan, que fueron reducidos a la nada. ¿Por qué? No se cuidaron de la vanidad que les rodeaba, del orgullo. Dejaron que los hábitos carnales, aleluya, los redujeran a un bocado de pan. Hombres y mujeres con un futuro glorioso, hoy en día están siendo reducidos a la nada por no cuidarse de ellos mismos. Hombres con una unción extraordinaria de Dios, gente ungida, mujeres de Dios, que cuando predicaban, la unción era liberada, la gente se salvaba, algo ocurría, la gente era transformada. Hoy en día tú lo ves por las redes predicando, y mi oración es que Dios lo levante otra vez, pero cuando lo ves predicando, tú no sientes esa esencia, ese fluir, se le apagó el fuego. Poderosa palabra. Dios bendiga al pastor Juan Carlos Harrigan. De esta manera podemos nosotros cuidarnos de nosotros mismos. Comparte y da like, que Dios va a hacer una cosa grande con todos nosotros.